Hola amigo, quiero contarte acerca del auto Alfa Romeo GT. Todo aficionado a los automóviles ha pensado al menos una vez en comprar un Alfa Romeo. Para aquellos que decidieron hacerlo, el amor por Alfa permaneció con ellos para siempre o pasó en algún momento entre visitas de servicio. Hay Alfa Romeo de todo tipo, pero uno de ellos es, sin lugar a dudas, bonito, y además barato y con una conducción fantástica. Se trata del modelo GT no tan joven, creado cuando Alfa estaba en pleno auge. Ahora puedes comprarlo por poco dinero, pero ¿qué versión deberías elegir? El chasis proviene del 156 y tiene la misma distancia entre ejes, 2595 milímetros. Todo el tren de rodaje es idéntico. Si es así, no es de extrañar que se instalen las mismas unidades de transmisión y cajas de cambios. El interior, sin embargo, fue en gran parte trasplantado del compacto Alfa 147, específicamente del modelo de 3 puertas. Por supuesto, las diferencias las encontramos en la parte trasera, donde el Alfa 147 sigue siendo un compacto y el GT ya es un coupé. Al abrir las puertas, la principal diferencia son las ventanas laterales sin marco. La carrocería, a su vez, es obra de Bertone, diseñada teniendo en cuenta los rasgos estilísticos de los Alfa Romeo actuales, que recuerdan en parte al 147 y en parte al renovado 156. Nunca se ofreció una versión con tracción en las 4 ruedas del Q4, pero en 2007 se añadió un diferencial Torsen al motor 1,9 JTDM, que mejoró enormemente la tracción en superficies mojadas y en las curvas. Torsen, a diferencia de un diferencial de deslizamiento limitado clásico, no requiere un mantenimiento regular y no se desgasta tan rápidamente, sino que funciona según el principio de transferir la fuerza motriz a la rueda que tiene más tracción. La suspensión del Alfa GT cuenta con doble horquilla en la parte delantera y multibrazo en la parte trasera. El coche fue creado en uno de los mejores periodos de Alfa Romeo. Cuando a finales de los años 90 el 156 se convirtió en un éxito, el fabricante italiano dio un paso más y presentó el modelo compacto 147. Después llegó el momento de un coupé. En total se produjeron unas 80.000 unidades. Piezas de Alfa GT. Motores. Es difícil decir que la gama de motores del Alfa GT es demasiado rica, pero en teoría es buena. Los italianos han elegido motores ligeramente más potentes, que se adaptan más o menos a este deportivo. El motor de gasolina básico era un JTS de 2 litros con 165 CV, y más tarde se añadió un 1,8 TS más débil que desarrollaba 140 CV. La diferencia entre el JTS y el TS es que el motor TS tiene inyección indirecta y 2 bujías por cilindro, mientras que el JTS tiene inyección directa y una bujía por cilindro. La guinda del pastel la puso la unidad conocida de los modelos 147 y 156 en la versión GTA, el icónico motor 3,2 V6 de 240 CV, creado por el legendario Giuseppe Busso. Aunque el Alfa GT no llegó en una versión deportiva GTA como sus hermanas, sí fue su equivalente con este motor. Fue un signo de los tiempos que los motores diésel también encontraran su lugar bajo el capó del GT. Se trataba de 1,9 JTDM con 150 y 170 CV. El 2,4 JDTM de 5 cilindros no se instaló en ese momento, ya que probablemente habría encajado mejor con el carácter del Alfa GT que sus hermanos de 4 cilindros, menos potentes. El dilema para quienes quieren comprar un Alfa Romeo GT es precisamente la elección del grupo motriz, pues cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, y ninguno de ellos es perfecto. En este vídeo intentaré sugerir qué motor será mejor. ¿Qué motor elegir? Comenzaremos con esta área clave, los motores. Los compradores potenciales generalmente se enfrentan a una elección más o menos como esta. Elija un motor de gasolina de 4 cilindros TS o JTS, poco fiable, no muy económico en la ciudad, pero razonablemente adecuado para el carácter del coche, gasolina ligera, y sin gastos elevados e inesperados como un volante de inercia bimasa, inyectores caros o un turbocompresor. Elegir un motor diésel JTDM no se adapta totalmente a la naturaleza del vehículo, ya que ofrece un rendimiento bueno, 150 CV, o muy bueno, 170 CV, con un consumo de combustible relativamente bajo, pero con costes unitarios relativamente altos en caso de avería grave. Entre las desventajas también se encuentra la naturaleza del motor, que no es adecuado para la conducción urbana y distancias cortas. Elige el V6 y disfruta de confiabilidad,
alto rendimiento y un hermoso sonido, pero paga caro el combustible, especialmente en uso urbano, y lucha con una estructura relativamente pesada suspendida en el eje delantero, lo que provoca una distribución de peso desfavorable. En teoría, la mejor fuente de energía es el motor V6. Se trata de un diseño de inyección indirecta muy refinado, desarrollado utilizando métodos tradicionales sin ningún truco de reducción de tamaño. No se sorprende con fallos inesperados, no hay averías típicas que puedan costar mucho. También es difícil hablar de fallos típicos, ya que solo hay unos pocos coches con este motor en el mercado. En términos generales, sin embargo, se puede suponer que se trata de un motor muy fiable y muy recomendable en todos los Alfa. Su único inconveniente es el consumo de combustible, que siempre supera los 10 L, 100 km, y en ciudad es fácil alcanzar valores en el nivel de 15 a 18 L, 100 km. La solución puede ser una instalación de gas, pero es realmente recomendable un equipo de GLP de buena calidad. Dependiendo de las condiciones, los motores de gasolina de 4 cilindros son más económicos. La mayor diferencia estará en la ciudad, donde estos motores pueden consumir entre 10 y 12 L, 100 km, mientras que de media queman unos 8 L, 100 km. Desafortunadamente, su rendimiento es completamente incomparable al de la unidad 3,2, y la confiabilidad es una historia completamente diferente. Los motores 1,8 TS y 2,0 JTS son, contrariamente a las apariencias, muy similares en diseño. Por lo tanto, tienen problemas similares, como un consumo excesivo de aceite de motor o problemas con el sistema de transmisión de sincronización, que debe reemplazarse con seguridad cada 50 a 60.000 km. Esta operación no es tan barata como en motores similares de la competencia, ya que también se sustituye el variador de distribución variable. Un variador desgastado produce un sonido característico, como si hubiera un motor diésel funcionando debajo del capó. Una desventaja bastante seria, especialmente del 2,0 JTS, es el ineficiente sistema de lubricación. Los cambios de aceite deberían acortarse a 10.000 km, y lo mejor es asumir que este es el kilometraje máximo. Vale la pena utilizar exactamente el aceite recomendado por el fabricante, es decir, Selenia 10W60. Los motores TS y JTS tienen una tendencia a sufrir un desgaste acelerado de los cojinetes, lo que se debe en parte a la falta de mantenimiento del motor. Sin embargo, hay muchos usuarios que no tienen ningún problema con el aceite, ni con su consumo ni con una mala lubricación. Se puede sospechar que la actitud del primer propietario del coche fue determinante para el estado del motor. Un problema exclusivo de la versión JTS es la gran cantidad de depósitos de carbón que se acumulan en la cabeza. Si combinamos lo anterior con una electrónica bastante defectuosa, sensores, sistema de encendido, computadora de control del motor y poco ahorro de combustible con un rendimiento mucho peor, parece que comprar la versión V6 tiene más sentido. Sin embargo, hay otro problema. En el mercado hay escasez de GT-V6 y los ejemplares realmente bonitos pueden ser mucho más caros. Es por eso que, de todos modos, mucha gente elige motores de 4 cilindros. El 1,8 TS es un poco menos problemático, pero también más débil. El 2,0 JTS presenta muchos problemas y el rendimiento es ligeramente mejor, especialmente en los rangos de revoluciones más bajos. También puede contar con un consumo de combustible ligeramente menor al utilizar la conducción ecológica. Ahora llegamos a la unidad óptima, el 1,9 JTDM. Se trata del diseño de segunda generación de este motor con un sistema de inyección más eficiente que mejora la suavidad de funcionamiento y reduce el consumo de combustible. La versión básica de 150 caballos genera 305 Nm de torque, más que el 3,2 V6, 290 Nm, mientras que el diésel más potente de 170 caballos genera 330 Nm. Este último proporciona una aceleración de 0 a 100 km por hora en 8,2 segundos. No está mal, pero no todo el mundo está preparado para las particularidades del funcionamiento con diésel. Cualquiera que no esté satisfecho con la potencia de fábrica puede exprimir fácilmente potencia adicional de la unidad JTDM. El límite de seguridad está en torno a los 190 a 200 CV, aunque, por supuesto, en una situación así hay que tener en cuenta el desgaste acelerado de componentes como los inyectores, el turbocompresor o el volante bimasa. Aquí se valora la alta calidad del sistema de inyección y del turbocompresor,
pero el volante bimasa no es especialmente duradero. Hay gente que conduce sin volante bimasa y queda satisfecha. Por supuesto, los motores JTDM no están exentos de inconvenientes. Uno de los típicos es el fallo del sistema de control de las aletas del colector de admisión. Afortunadamente no hay tragedia cuando el sistema deja de funcionar. Las reparaciones costarán varios cientos de dólares. Vale la pena tener unos cientos más en la manga para la delicada válvula EGR. Los usuarios logran taparla con éxito. El regulador de presión de combustible es de unos cientos más, que combinado con los anteriores, crea cantidades de 4 dígitos. Aunque los motores JTD se encuentran entre los mejores y, sobre todo, los más económicos en la reparación de los modernos motores diésel Common Rail, es difícil evitar gastos imprevistos. En este sentido, el motor de gasolina TS es mucho menos fiable. No tiene por qué ser más caro de operar, aunque definitivamente es más propenso a fallas, pero en el lado diésel hay mejores prestaciones y menor consumo de combustible. ¿Cuánto combustible consume un Alfa con motor diésel? En ciudad, en distancias cortas, unos 8 a 9 L, 100 kilómetros. No hay milagros, pero de media es difícil superar los 6 a 7 L, 100 kilómetros. La correa de distribución también se sustituye con el doble de frecuencia. Hay una ventaja más de la versión JTDM. Se trata, por supuesto, del diferencial de deslizamiento limitado antes mencionado, pero hay que recordar que el diferencial Torsen es un añadido a algunos modelos y no un equipamiento de serie. Entonces, ¿qué motor será mejor para el Alfa Romeo GT? Es difícil responder a esta pregunta de manera inequívoca. Sin duda podemos recomendar el 3,2 V6 con la conciencia tranquila, aunque hay que tener en cuenta el elevado consumo de combustible y en caso de avería hay que confiar el coche a un especialista. El diésel JTDM es un motor muy conocido, por lo que el mantenimiento no será un problema y el acceso a las piezas es excelente. Por supuesto, tiene algunas desventajas, como un largo calentamiento, falta de sonido adecuado o gastos potencialmente elevados por averías típicas de los motores diésel, pero la compensación es el consumo de combustible y el rendimiento. No recomiendo las versiones TS y JTS, a menos que sean coches del final de la producción con un kilometraje documentado muy bajo. ¿Qué está roto? Aparte del motor, el verdadero dolor de cabeza para los usuarios es la frágil suspensión. En la parte delantera, es necesario sustituir 2 horquillas, ya que no se pueden regenerar. El sistema eléctrico es otra área plagada de problemas. La electrónica que controla el grupo propulsor está defectuosa y los fallos en los equipos, elevalunas, cierre centralizado, son frecuentes. El panel del aire acondicionado está roto en el GT. El interior suele estar desgastado porque está hecho con materiales de calidad media. Sin embargo, no es esto sino las ventanas ruidosas lo que supone una mayor preocupación para los usuarios. Desafortunadamente, incluso en coches sin accidentes, después de 100 a 150.000 km, el aire hace ruido alrededor de las ventanas laterales y no hay forma de hacer nada al respecto. Algunas personas instalan espejos con difusor y afirman que les ayuda. Las juntas del eje de transmisión en los automóviles con motores diésel no son muy duraderas. No derroches dinero en la caja de cambios L-Speed de competición. Ni su funcionamiento ni la durabilidad de la electrónica de control merecen elogios. La corrosión es un fenómeno ajeno a la bella carrocería del Alfa GT, pero bajo el coche se puede encontrar una capa roja en el sistema de escape y algunos elementos del suelo. No hay ningún problema con el acceso a las piezas y esto salva toda la situación para el propietario del Alfa Romeo GT. Las piezas son relativamente baratas, pero hay que tener en cuenta que por algunos componentes V6 hay que pagar entre un 70 y un 100% más, y el motor tiene 6 cilindros, no 4, y 2 culatas, no una. Otra ventaja para el usuario son los amplios foros en Internet para fans de Alfa o de modelos individuales. A la hora de buscar asesoramiento técnico, recuerda que mecánicamente el Alfa GT es un modelo 156. Lamentablemente, tendrás que recurrir a él a menudo a menos que cuentes con un buen mecánico. Conducir un Alfa Romeo es caro y hay que hacerle muchas modificaciones, aunque seguro que encontrarás opiniones de personas que han recorrido decenas de miles de kilómetros y están satisfechas. Mucho depende del usuario y su enfoque tanto en el manejo como en el mantenimiento del vehículo. Definitivamente este no es un auto para alguien a quien no le gusta visitar el taller. También es una buena idea encontrar un buen electricista de automóviles. Dejo esta pregunta sin respuesta porque es como preguntar si vale la pena enamorarse.
El Alfa GT es un coche para entusiastas, aunque no por ello está exento de funcionalidad. Tiene capacidad para 2 personas y 2 niños, e incluso se puede meter un cochecito en el maletero. Una ventaja evidente es su gran manejo, especialmente en la versión Q2, y sus buenas prestaciones. Un automóvil no es caro, pero es una muy buena práctica tener unos cientos de dólares reservados para posibles reparaciones inmediatamente después de la compra. Comprar un GT y conducirlo roto o no conducirlo en absoluto probablemente no sea divertido. Si quieres conducir el Alfa Romeo GT rápido en las curvas, la mejor variante es el JTDM Q2. Conducir rápido en rectas y hacer ruido a tu alrededor es, por supuesto, el dominio del modelo V6 3,2. En nuestras condiciones, la versión óptima es la diésel, y la compra de la variante 3,2 debe ir precedida de un cálculo de costes exhaustivo y de un viaje al extranjero. La versión con menos especificaciones que puedes comprar es la 2,0 JTS con caja de cambios L-Speed. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de publicarlo en los comentarios. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en